Bueno, buenos días. Siendo día 1 de febrero del año 2016 y las 8:12, el Tribunal de Impugnación, conformado por la doctora Florencia Martini, el doctor Andrés Repeto y quien habla Héctor Rimaro, quien preside en esta ocasión, se reúne para sustanciar la audiencia prevista por el artículo 245 del Código de Procedimiento Penal. Se encuentra presente por el Ministerio Público Fiscal el doctor Pablo Viñaroli, por la defensa el doctor Luis María Varela, a quien le vamos a interrogar por su asistido, si fue notificado y si va a comparecer a la audiencia. Mi asistido fue notificado, no puede comparecer porque tiene un hijo menor que sufrió insolación el fin de semana y lo está cuidando, está en la casa. ¿Es alguna cuestión eminentemente técnica, doctor, la que se plantea Sí, y es necesaria su presencia, la presencia? No es necesario porque es un planteo técnico. Bien. Bueno, entonces, teniendo conocimiento de que acá se va a ventilar una impugnación por usted planteada, entonces le vamos a dar el uso de la palabra para que nos explique sus agravios y los fundamentos del mismo. Sí. Señores jueces, en primer lugar, y atento el momento de tiempo en que nos encontramos, voy a plantear como primera cuestión la extinción de la acción en contra de mi pupilo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 56, segunda parte de la Ley Orgánica 2891, y empiezo en estos términos. Como primera cuestión, esta causa es de las llamadas de transición, ya que el 6 de marzo del 2013, a foja 112, la causa se encontraba en la Cámara de ese momento. Es decir, sin ningún esfuerzo podemos entender de que esta causa cae en el artículo 56, que dice aplicación del plazo total del proceso a causas iniciadas, en los casos de causas elevadas a juicio, tendrán un plazo de 2 años para su adecuación al nuevo proceso y finalización de los mismos. Es decir, el 14 de enero del 2016 han concluido los 2 años que se puso la ley para que esta causa finalizara. Finalizar significa de que ya no le quedaría ninguna etapa recursiva, finalizar un proceso, ya sabemos lo que significa. El hecho que haya habido una sentencia no significa de que el proceso continúe y tenga otras actividades recursivas dentro del derecho procesal. Tenemos en claro que la extinción de la acción es la pérdida del derecho del Estado para ejercer su poder punitivo contra quien ha cometido un delito en agravio de la sociedad. Es decir, entonces, ¿qué pasó? En diciembre del año pasado se dictó la ley 2974, que desde ya planteó la inconstitucionalidad de la misma para que se aplique el 56, segunda parte de la Ley Orgánica 2891, donde se prorrogaba el plazo de 2 años que en su momento se había dado la ley, es decir, los propios legisladores se autolimitaron en cuanto a la duración del proceso en ciertos casos especiales, o sea, hubo una autolimitación en el tiempo para adecuar las causas que venían del proceso anterior. Así las cosas, en diciembre del año pasado se dictó la ley 2974, donde prorroga por 9 meses todas estas causas que iban a quedar extinguidas en la acción el 14 de enero del 2016.
Y vengo a plantear la inconstitucionalidad de dicha ley, ya que va en contra del artículo 18 de la Constitución Nacional, 62 de la Constitución Provincial, 8 del Código de Procedimiento Penal, artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, Ley 2784, y 22 del mismo Código, Ley 2784. ¿Y por qué planteo y solicito al excelentísimo tribunal que declare la inconstitucionalidad de la 2974? Ya que se persigue prorrogar plazos que ya estaban definidos, que ya estaban enmarcados en la ley orgánica, artículo 56. La ley penal retroactiva es también ley penal formal y sustancial, es decir, el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal prescribe que las normas procesales no pueden tener efecto retroactivo. El planteo que se hizo para la ley 2974 era de que no llegaban los plazos, la Fiscalía en general no llegaba a cumplimentar el plazo del artículo 56, por lo que los legisladores, haciendo una excepción, dictaron una prórroga. Pero esa prórroga, vuelvo a repetir, entiendo que es inconstitucional, porque mi defendido se encontraba ya procesado por una ley, una regla legal previa que caducaba justamente el 14 de enero del 2016, incluyendo también cualquier actividad recursiva que pudiera tener. Si se decidiese esta ampliación de la ley 2974, se estaría agravando por una ley posterior a la ley orgánica las condiciones procesales y sustanciales de aquellas personas que en la actualidad se la estaban enjuiciando bajo un determinado sistema legal. Mi defendido pasó entonces, primero por el Código de Procedimiento Penal antiguo. Obsérvese que esta causa está iniciada el 27 de enero del 2011. Pasaron más de 3 años también. Sin embargo, con la convicción de que entraba dentro de las previsiones del artículo 56, segunda parte, se hace una estructura de trabajo, se hace una estructura de defensa, se hacen los planteos, se hace toda la estrategia defensista, pero esto se ve tirado abajo porque sale esta ley 2974. Entiendo de que esta ley es abiertamente inconstitucional porque una postergación en los tiempos del fenecimiento del proceso penal nunca puede resultar aplicable, ya que se encuentra en trámite la regla legal previa, que era caducaba, o sea, se extinguía el 14 de enero del 2016. Si se decide, si se aplicara esta nueva ley, se estaría agravando las condiciones procesales y sustanciales de mi defendido. Es decir, no puede haber retroactividad penal, formal o sustancial, en detrimento de los derechos de mi defendido. Mi defendido tenía ya la expectativa del derecho de que el 14 de enero del 2016 se extinguía la acción y retroactivamente se pretende ampliar ese plazo que era en claro beneficio de mi defendido. Pero no solo un beneficio dado graciosamente, es un beneficio legal, es decir, se extingue la acción, no es una cuestión que la decidió mi defendido, es una cuestión que está en el derecho penal, por el cual el Estado pierde el derecho de continuar el proceso y la pretensión punitiva.
El artículo 22 del Código de Procedimiento Penal, no me quiero extender mucho, pero para que quede también en claro de que lo estoy leyendo, dice que las normas procesales no tendrán efecto retroactivo. Las normas procesales, estamos hablando exclusivamente de una cuestión procesal. Solo puede serlo solamente cuando sea más benigna para la persona sometida al proceso. El artículo 8 del Código de Procedimiento también explicita que siempre se aplicará la ley procesal penal más benigna para el imputado. Y resulta ser que la 2974 no es más benigna. Es decir, se quiere aplicar al proceso que ya venía de antes en expectativa del vencimiento del artículo 56, segunda parte. Lo mismo la Constitución Provincial de Neuquén es clara al respecto cuando, además de sostener el juicio previo debe fundarse en ley anterior al hecho del proceso, lo que implica que esa ley rige para el futuro, expresa que siempre se aplicará, aún por efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado. Es decir, esta causa fue iniciada bajo una ley procesal y después entró en otra ley procesal, que es el actual código, que tiene una serie de beneficios, tiene una serie de situaciones que en su momento fueron tomadas de la realidad social. Es decir, una ley tiene que ser desde el punto de vista racional cuando toma en consideración ciertas situaciones y las plasma en un texto legal. Así fue que este proceso tiene innumerables beneficios, innumerables restricciones a la pretensión punitiva que antes en el anterior código no estaban. Si se me permite, también puedo llegar a señalar algunos de los artículos que marcan la tendencia ideológica del nuevo código que empezó a regir el 14 de enero del 2014. Es decir, esa ideología de libertad, de amplitud de términos, de extinción de la acción, de limitación a la Fiscalía, es el sentido racional y teleológico que se le dio al código. Todo lo contrario con la ley 2974. Esta ley va en retroceso y no es, no forma parte de la ideología que en ese momento se tomó para hacer el Código de Procedimientos. Vale aclarar que al sancionarse la ley 2891 de la ley orgánica y establecerse la previsión del artículo 56 para la transición, se pensó en todo el proceso, en los mismos términos que le hace el nuevo artículo 87 del Código Procesal Penal, que establece una duración de 3 años. Es decir, la misma ideología de decir, bueno, más de 3 años no puede durar el juicio, se hizo con la ley orgánica. Más de 2 años no puede, no puede tardar más de 2 años cualquier causa para su adecuación al nuevo proceso y finalización. Es decir, cuando se habla de finalización, se habla también hasta el agotamiento de la vía recursiva en sede local. De esta manera, querer modificar el plazo agregando 9 meses más para la tramitación de la vía recursiva, que es este caso, que si bien tuvo sentencia, ahora estamos en una vía recursiva, es ni más ni menos una forma de prorrogar el plazo. Y aquí también surge una pregunta: si resulta admisible cambiar las reglas del sistema de enjuiciamiento en detrimento del imputado que tiene una causa en trámite. Es el artículo 22 que establece como principio que las normas procesales no son retroactivas. Entonces, el principio también de irretroactividad de la ley está en el artículo 18 de la Constitución,
y en el de la Constitución Nacional y en el 63 de la provincial, donde no se diferencia derecho de fondo y de forma. De esta forma, la regla es que la ley, sea procesal o sea de fondo, es irretroactiva, salvo que resultare ser más benigna para la posición del imputado, pero nunca más perjudicial, nunca más en el caso perjudicial como sería este. Mi defendido tenía la expectativa de que el 14 de enero del 2016 se extinguía la acción. Y acá también vuelvo al tema de la ideología, de la teleología que se dio con el nuevo código, que dice que cuando se previeron los 2 años para adecuar las causas del sistema anterior, y que no sea antojadizo ni de jueces ni de fiscales, y menos del arbitrio del legislador, era para dar una respuesta rápida a la sociedad que trasuntaría en todo caso un déficit propio del sistema normativo. Esta regulación, que fue impuesta a partir del 14 de enero del 2014, tiene como consecuencia respetar el principio de legalidad, artículo 19 de la Constitución Nacional en el proceso, como así también el derecho a defensa del juicio, artículo 18 de la Constitución Nacional, que requiere que una persona tenga en todos los casos la posibilidad de ser juzgada y sentenciada en un plazo razonable, siendo que el límite temporal a la persecución penal principalmente está regulado por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 2, y derivado del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prescribe el derecho a la realización de un juicio en tiempo razonable. Es decir, el aseguramiento de acceso a la justicia es también el respeto a tanto al imputado como a la víctima, pero el costo de que las fiscalías en general no pudieron o no llegaron a completar los 2 años que ya se sabía que debían terminar, no se le puede cargar al imputado este costo de protección de los derechos que en definitiva están a cargo del propio Estado. Por eso entiendo, señores jueces, de que aplicar en este caso el artículo cuestionado, la ley cuestionada, la 2974, resulta inconstitucional y sería un retroceso al avance que se ha dado con el anterior código, con la ley orgánica, que establece plazos razonables para definir la posición del imputado frente a la ley y a la sociedad. Es por eso de que esos son mis argumentos para solicitar en esta instancia que se aplique el 56, segunda parte, se tenga por extinguida la acción penal contra mi defendido y se dicte, consecuentemente, la inconstitucionalidad de la ley 2974. Esto con respecto a un planteo que estoy haciendo preliminar antes de los agravios. Subsidiariamente voy a plantear los agravios que me causa la sentencia, que es lo que nos convocó. Bien, doctor Varela, en función de este planteo preliminar le vamos a dar la palabra a la Fiscalía para que se expida al respecto. Bien, muchas gracias, señoría. En primer término, la Fiscalía va a manifestar que en cuanto a que si resulta procedente en esta instancia hacer el planteo, porque tal como dijera el señor defensor, el caso fue juzgado a fines de noviembre, dictada sentencia en diciembre. Yo creo que cuando planteó la impugnación de la sentencia debería haber también planteado la extinción de los plazos, toda vez de que estaba claro que estaba en ciernes la situación que digamos estaba muy próximo el día 14 de enero del 2016. Sin perjuicio de ello, la Fiscalía va a responder el planteo, propiciando en este caso el rechazo
El señor defensor pretende que se declare extinguida la acción penal, en este caso, por entender que el día 14 de enero pasado se venció el plazo de 2 años que la Ley Orgánica 2851, en el artículo 56, establecía para adecuar los casos que había en el sistema anterior y finalizarlo. Entendió que el término finalizar interpretó que incluye todas las etapas recursivas en sede local. También relacionó el señor defensor este plazo que contemplaba el artículo 56 con la consagración del derecho de juicio en plazo razonable consagrado por los pactos internacionales. Paralelamente planteó la inconstitucionalidad de la Ley 2974, ley que, primero, desde el punto de vista de la Fiscalía, no prorrogó el plazo del artículo 56, sino que lo único que hizo fue reglamentar el plazo que existía para poder tramitar las impugnaciones ordinarias y extraordinarias de todos aquellos casos que al 14 de enero del 2016 se habían juzgado. Entiendo que no es lo mismo decir que prorrogó el plazo del artículo 56 a decir que reglamenta el plazo para tramitar las impugnaciones. Independientemente de esto, es de público conocimiento que existe una cuestión relacionada con la fecha en que esta ley habría sido publicada, que si bien fue objeto de una denuncia penal, considero que es un tema también a tratar porque, al menos de la información con la que cuenta la Fiscalía, ha quedado claro que no fue la ley publicada en tiempo y forma para poder ser aplicada. ¿A qué me refiero? Esta era una ley que, como dije anteriormente, prorrogaba, o mejor dicho, daba un plazo para que se pudieran tramitar las impugnaciones tanto ordinarias como extraordinarias de todos aquellos casos que ya habían tenido juicio y sentencia. Entiendo que para que esta ley pueda aplicarse, más allá de la cuestión de la vigencia, no, debió haberse publicado 8 días hábiles antes del 14 de enero del 2016 para que pudiera ser una ley, una norma realmente aplicable a esta situación, e inclusive que podría habilitar o no el tratamiento de la cuestión constitucional de la misma. Al haber quedado claro, por lo menos a la Fiscalía, porque conozco los pormenores de la situación, que en definitiva yo entiendo que la ley puede haberse tenido por publicada el día 15 de enero del 2016, esto es porque el boletín oficial, al advertir el error que habían cometido de no publicar el anexo 3 el día 23 de diciembre del año 2015, y tal como lo habilita un viejo decreto del año 1956, que lamentablemente después les voy a aportar el número porque no lo tengo acá. Al boletín, cualquier error que se haya cometido en las publicaciones, este decreto habilita enmendarlo en la edición siguiente. Entiendo que se hizo de esa manera, pero también entiendo que un error de estas características, de no haber publicado una ley, debe necesariamente tenerse publicada el día que se subsana el error, esto es el 15 de enero. Por eso la Fiscalía no va a contestar el planteo de constitucionalidad, porque independientemente de esto, entiende que al haberse en definitiva, por lo menos lo que yo pienso, publicado el día 15 de enero, no resulta una ley aplicable a esta situación. Sin perjuicio de lo cual, yo entiendo que lo que corresponde hacer, y que creo que, si bien la intención de esta ley fue eso, generar o crear un criterio para decir, bueno, todos estos casos que al 14 de enero del 2016 se encontraban juzgados y con sentencia y que tenía pendiente la impugnación, entiendo yo, inclusive para una cuestión de salvaguardar el derecho de las personas que habían sido sometidas a juicio, se dijo, bueno, en este plazo tiene que ser terminada toda la etapa de impugnación local, es decir, la impugnación ordinaria y la eventual impugnación extraordinaria.
Entonces, en definitiva, lo que entiendo que ahora va a tener que fijarse, por lo menos entiendo yo, jurisprudencialmente, el plazo de 2 años que estableció el artículo 56 para adecuar los casos que venían en el sistema anterior, que ya estaban elevados a juicio. ¿Hasta qué etapa debemos entender que llegaban estos 2 años? O sea, ¿qué debió haber hecho el Estado en estos 2 años? Y relacionando esto, entiendo yo, como bien lo hizo el señor defensor, que estamos en presencia, en definitiva, de la regulación del plazo razonable que tiene toda persona para ser sometida a juicio. Entiendo que es claro que este plazo debe aplicarse para que a la persona se le realice el juicio, independientemente de que la sentencia que recaiga en ese juicio se encuentre firme o no al 14 de enero del 2016. Entiendo que esto resulta una interpretación razonable y de sentido común desde el momento en que, si bien la ley decía otra cosa, en la práctica lo que sucedió es que todos los casos que estaban en esta situación fueron transferidos a la Fiscalía, y fue la Fiscalía quien se encargó de llevar adelante todos estos casos para que se cumplan estos plazos del artículo 56. Y queda claro que la obligación que pesa en la Fiscalía es que antes de ese momento se realizara el juicio y se llegara a una sentencia. No puede ponerse en cabeza de Fiscalía que se cumplan otros plazos que dependen de actividades procesales de otras partes, como por ejemplo, en este caso particular, que estamos aquí tratando una impugnación que planteó la defensa. Por eso considero que no puede hacerse lugar a la extinción de la acción penal, porque el Estado, en el plazo de 2 años del artículo 56, juzgó y sentenció al señor Lara. Sumado a que este caso tiene una particularidad, y que entiendo que esa particularidad ha sido la que se motivara que estemos en estos casos. Paso a relatar cuál es la particularidad que tiene este caso. El señor Lara tenía fecha para ser juzgado el día 11 de junio del año 2015. La Fiscalía, antes de esa fecha, comenzó a realizar una serie de entrevistas con los testigos para llevar al juicio. De estas entrevistas surgieron que Lara, tanto personalmente como por interpósita persona, estaba llevando adelante tareas de hostigamiento a los testigos para que no declararan el tenor que luego, en definitiva, declararon en el juicio. Esto motivó que la Fiscalía, un día, dado los plazos, dado el momento en que se tomó conocimiento de esta información, pidiera una audiencia para que a Lara se le dictara la prisión preventiva. Esto ocurrió, esta audiencia se fijó para un día antes del día del juicio, que es el 10 de junio del 2015. Lara concurrió a esa audiencia, pero cuando la audiencia se fue a materializar, Lara se profugó. Tan es así que en esa audiencia se decretó su rebeldía y posteriormente Lara fue habido, estoy buscando la información, Lara fue habido más de un mes después, el día 16 de julio del 2015. A ver, insólitamente, y lo digo de esta manera y con todo respeto, no entiendo cómo Lara, habiendo demostrado una clara actitud de no querer someterse a la acción de la justicia, porque concurrió a una audiencia y antes de materializarse la audiencia se fugó y luego fue detenido por la rebeldía que se dictó en esa audiencia por policía en un procedimiento de rutina de identificación. Yo al día de hoy me pregunto por qué no se le dictó la prisión preventiva en ese momento. Lo cierto es que no se le dictó la prisión preventiva en ese momento a Lara, pero esto resultó claro, que motivó que el juicio no se podía hacer cuando se hubiera hecho, y terminó, por una cuestión de agenda, calculo yo, haciéndose el juicio el día 11 de noviembre del año 2015. ¿Qué quiero significar con esto, señores jueces? El Estado
llevó adelante todas las medidas necesarias para poder juzgar en tiempo razonable al señor Lara. Hubo una actitud del propio Lara que evitó que esto se llevara adelante. Si Lara no se hubiera profugado, se hubiera hecho el juicio en la fecha que estaba fijada, esto es el 11 de junio del 2015, quizás seguramente nosotros no estuviéramos ahora resolviendo este planteo que está haciendo el señor defensor. Y considero que esta debe ser una circunstancia que los señores jueces tienen que merituar al momento de analizar el plazo del artículo 56, independientemente del criterio que entiendo yo debe fijarse, que ese plazo solamente debe tenerse en cuenta para poder llegar a un juicio y una sentencia. También, teniendo en cuenta la propia actividad del señor Lara, rechazar el planteo de extinción de la acción penal planteada por el señor defensor. Sí. Yo quiero pedirle una aclaración muy puntual. ¿Me vuelve a decir las fechas, por favor, respecto de cuándo iba a ser el juicio? El juicio iba a ser el 11 de junio del 2015. Ya tenía fecha fijada para juicio, 11 de junio del 2015. ¿No se presentó en esa fecha? No. El 10 de junio del 2015, a pedido de la Fiscalía, se fijó una audiencia, porque en las entrevistas que se habían llevado adelante con testigos, se había manifestado actividades de entorpecimiento de la investigación y hostigamiento por parte de Lara para con estos testigos. Entonces la Fiscalía pidió esta audiencia para poder para pedir la prisión preventiva y poder hacer el juicio sin esta circunstancia. Un día antes del juicio. Un día antes, 10 de junio. Ese día no se presentó. Un día antes se fijó la audiencia porque las entrevistas se practicaron. ¿Y entonces fue capturado? El 16 de julio de 2015 a las 21:30 horas en el barrio San Lorenzo Norte, en calle República Italia y Las Gaviotas, realizándose un patrullaje por parte de policías, los patrullajes que estaban realizando. Perdón, el día que el 11, 16 de julio del 2015. Más de un mes después, sí. La rebeldía, doctor, fue decretada el 10 de junio del 2015 por el juez que iba a tratar la prisión preventiva, terminó decretando la rebeldía de Lara. Y luego de ser detenido y haberse hecho la audiencia donde la Fiscalía pidió la prisión preventiva y no se hizo lugar al pedido de la Fiscalía, que debe haber sido 16, 17 de julio. A ver, yo quizás le pueda pasar la información. Doctor, esto es trascendente porque el Código suspende los plazos de duración mientras está rebelde. Exactamente, no, es que... O sea, es más que trascendente saberlo. Yo aquí le... Espera un segundito. Acá creo que tengo la información. Discúlpeme el desorden. No. El 25 de junio del 2015, a ver, espera, este es un acta de audiencia. Esta es la audiencia.
fue dejada sin efecto la rebeldía el día posterior al que fue detenido, cuando se trató las medidas de 17 de julio, cuando se decretaron las medidas cuando no fue dejado en prisión preventiva y se dejó sin efecto la rebeldía. Sí, a la defensa una consulta más allá de todas las aclaraciones que después pretenda hacer en función de lo que dijo la Fiscalía. Respecto de las fechas concretas que mencionó el fiscal, ¿hay alguna divergencia, alguna posición? No traje eso porque no tengo todo, pero realmente no encuentro la audiencia donde Lara se presentó conmigo, porque yo antes no era el defensor de él, y en una audiencia se le levantó la rebeldía y se le... Fue esa audiencia después de ser detenido. Claro, no, pero está claro que el 10 del 6 del 15 se le decretó la rebeldía. Ahora, no tengo en claro, porque no lo traje, disculpen, el día que se le levantó la rebeldía. Está claro, yo acá tengo las constancias. La audiencia. El señor, mire. La primera audiencia que me presenté yo. El señor Lara fue detenido el 16 de julio de 2015 a raíz del pedido de captura, de la rebeldía que se había decretado. ¿Sí? Doctor Varela, ¿usted necesitaría un cuarto intermedio para corroborar fechas o está en condiciones? En mi oficina, corroborar la fecha, que tengo todo en la computadora, pero queda claro que el 10 de junio se le decretó la rebeldía, claro. Pero después yo no tengo en claro, porque después empecé a intervenir yo. No me acuerdo cuándo fue el día que le levantaron la rebeldía, que no creo que haya sido un mes, no creo, fue mucho menos. Mucho menos. Si fue detenido el 16 de julio fue más de un mes. ¿Usted cuenta con documentación oficial de la oficina policial? No, yo te cuento con esta información que tiene que ver con que el día 17 de julio, yo ahora acá he estado observando que el mismo 17 de julio queda el señor Lara en libertad y se deja sin efecto de rebeldía. Bien, esta información igual tiene que surgir del sistema sin necesidad de tener que recurrir. De todos modos... Sí, pero esto, digamos, es claro que al menos hasta el 16 de julio estuvo en rebeldía porque fue el día que fue detenido. Bien, perfecto. Si aparentemente surge pertinente para ya dejar zanjado... A mí no me surge claro porque no bueno, tengo la fecha. No, por eso, para mayor claridad vamos a hacer un cuarto intermedio, lo corroboramos con el sistema. Ahí tiene. Y allí usted, doctor, puede tener más precisión al respecto. Está bien. Hagamos lo siguiente entonces, decretamos un cuarto intermedio de 15 minutos. A las 9:05, chequeada la información con el sistema, reanudamos. Queda en claro que hay que investigar cuánto tiempo estuvo en rebeldía. Bueno, perfecto, eso es lo que vamos a hacer ahora.